La ley de la intencionalidad. El crecimiento no ocurre por sí solo. La vida ha comenzado. ¿Está usted presente? ¿Tiene un plan para su crecimiento personal? Kurt Kameyer, el hombre que me hizo esta pregunta, esperaba pacientemente mi respuesta. Fue una pregunta que cambiaría mi vida. Yo trataba de encontrar respuestas. Enumeré mis logros de los últimos 3 años, le hablé de lo mucho que trabajaba, le expuse mis objetivos y le expliqué las cosas que estaba haciendo para alcanzar a más gente. Todas mis respuestas estaban basadas en la actividad, no en mejorar. Finalmente, tuve que admitirlo, no tenía un plan para mejorar. Era algo que no había pensado nunca y sacó a la luz una gran falla a mi manera de abordar el trabajo y el éxito. Cuando comencé mi carrera, todo lo hacía con intencionalidad. Trabajar, conseguir mis metas y tener éxito. Tenía una estrategia: trabajar duro. Esperaba que eso me llevaría donde yo quería ir, pero trabajar duro no garantizaba el éxito. Y la esperanza no es una estrategia. ¿Cómo puede ser usted mejor en lo que hace? ¿Cómo mejorar sus relaciones? ¿Cómo obtiene más profundidad y sabiduría como persona? ¿Cómo consigue perspicacia? ¿Cómo vence los obstáculos? ¿Trabaja más duro? ¿Trabaja más horas? ¿Espera a que las cosas mejoren? Esa conversación ocurrió durante el almuerzo en un restaurante en Holiday, en 1972. En esa época, me acababan de dar la oportunidad de avanzar en mi carrera. Me habían ofrecido la mejor iglesia de mi denominación. Piense que alguien le ofrece el mejor puesto de liderazgo en el lugar principal de su empresa. Eso ocurrió en mi caso. El problema era que tenía 24 años, no tenía mucha experiencia y sabía que si no estaba a la altura de las circunstancias, fracasaría estrepitosamente. Kurt era un vendedor que vendía un paquete de crecimiento, un plan para todo el año con materiales diseñados para ayudar a crecer a una persona. Me acercó el folleto deslizándolo sobre la mesa. Costaba $799, lo cual era casi el sueldo de todo un mes para mí en ese momento. Mi mente iba a mucha velocidad mientras me dirigía a casa. Creía que el éxito le llegaría a cualquiera que se volcara del todo en su carrera. Kurt me ayudó a darme cuenta de que la clave era el crecimiento personal. Pensé que si uno se enfocaba en sus metas, quizá las logre, pero eso no garantiza el crecimiento. Si uno se centra en el crecimiento, crecerá y siempre logrará metas. Mientras conducía, me vino a la mente la cita de As a Man Thinketh, según el hombre que piensa, de James Allen. Leí ese libro por primera vez cuando estaba en 7º grado y posteriormente lo había leído más de 12 veces. Allen escribió: las personas están ansiosas por mejorar sus circunstancias, pero no están dispuestas a desarrollarse a sí mismas. Por tanto, permanecen atadas. Yo no podía permitirme lo que me ofrecía Kurt, pero mi corazón sabía que me había destapado la clave para la habilidad para vivir mi siguiente desafío de liderazgo e ir a niveles más altos en mi carrera. Pude ver la brecha entre el lugar donde yo estaba y donde quería estar, donde tenía que estar. Era una brecha de crecimiento y tenía que averiguar cómo solventarla. Trampas para la brecha del crecimiento. Si usted tiene sueños, metas o aspiraciones, tiene que crecer para lograrlas. Pero si es usted como era yo, y si es como la mayoría de la gente, tendrá 1 o 2 ideas erróneas que crean una brecha que le impide crecer y alcanzar su potencial. Eche un vistazo a los siguientes 8 conceptos equivocados acerca del crecimiento que podrían estar impidiéndole ser todo lo intencional que necesita ser. Brecha número 1. La brecha de la suposición. Supongo que creceré automáticamente. Cuando somos niños, nuestros cuerpos crecen de manera automática. Pasa un año y somos más altos, más fuertes, más capaces de hacer cosas nuevas y afrontar nuevos retos. Creo que muchas personas llevan a sus años adultos una creencia subconsciente de que el crecimiento mental, espiritual y emocional sigue un patrón parecido. Pasa el tiempo y simplemente somos mejores. Somos como Charlie Brown, en la tira cómica de Peanuts a Charlie's Schools, que dijo una vez:
creo que he descubierto el secreto de la vida. Simplemente espera sin hacer nada hasta que te acostumbras a ella. El problema es que no mejoramos solamente viviendo. Tenemos que ser intencionales al respecto. El músico Bruce Springsteen comentó: llega un momento en que tienes que dejar de esperar a ser el hombre en que te quieres convertir y comenzar a ser el hombre en que quieres ser. Nadie mejora por accidente. El crecimiento personal no ocurre por sí solo. Y cuando acabe su educación formal, debe asumir la responsabilidad por completo del proceso del crecimiento. Porque nadie más lo hará por usted. Como dijo Michel de Montaigne, ningún viento es favorable para aquel que no tiene puerto de destino. Si quiere que su vida mejore, debe mejorarse a sí mismo. Debe hacer de ello una meta tangible. Llega un momento en que tienes que dejar de esperar al hombre en el que te quieres convertir y comenzar a ser el hombre que quieres ser. Bruce Springsteen. La brecha del conocimiento. No sé cómo crecer. Después de mi reunión con Kurt, hablaba con todo el que conocía y le hacía la misma pregunta que Kurt me había hecho a mí. ¿Tienes algún plan para crecer? Esperaba que alguien lo tuviera y simplemente pudiera aprender de él. Pero nadie me dijo que sí. Nadie en mi mundo tenía un plan para crecer y mejorar. Así que no sabía cómo crecer, y ellos tampoco. La diseñadora y artista y consultora Lorette Staples dice: si tiene claro lo que quiere, el mundo responde con claridad. Yo sabía lo que quería. Quería crecer en el nuevo trabajo que estaba haciendo. Quería convertirme en una persona capaz de lograr las grandes metas que había establecido para mí. Solo necesitaba una manera de hacerlo. Muchas personas aprenden solo de la escuela de los duros golpes. Las experiencias difíciles les enseñan lecciones por las malas. Y cambian, a veces para bien y a veces para mal. Las lecciones son aleatorias y difíciles. Es mucho mejor planificar su crecimiento intencionalmente. Usted decide dónde tiene o quiere crecer. Usted decide lo que aprenderá. Y usted continúa con disciplina yendo al paso que usted lo marca. Después de reunirme con Kurt y darme cuenta de que no conocía a ninguna persona que pudiera ayudarme, mi esposa Margaret y yo hablamos acerca de maneras en que podíamos arañar, ahorrar y privarnos de cosas para conseguir esos $799. Recuerde que esto sucedió antes de las tarjetas de crédito. Me saltaba los almuerzos, cancelábamos las vacaciones que habíamos planeado, nos las apañábamos. Y aunque tardamos 6 meses, finalmente lo conseguimos. No se imagina la emoción que tenía mientras abría el paquete de crecimiento y comencé a hojear las 5 áreas que cubriría: actitud, metas, disciplina, medida y persistencia. Aparte de mi fe, la decisión de crecer ha impactado mi vida más que cualquier otra. Ahora miro atrás y puedo ver lo básicas que eran las cosas que me enseñaba el paquete, pero eso era lo que necesitaba. Aprender esas lecciones abrió una rendija en la puerta del crecimiento personal para mí, y por esa rendija comencé a ver oportunidades de crecer en todo lugar. Mi mundo comenzó a abrirse, lograba más cosas, aprendía más, podía dirigir y ayudar más a otros. Comenzaron a presentarse otras oportunidades, y mi mundo se expandió. Aparte de mi fe, la decisión de crecer ha impactado mi vida más que cualquier otra cosa. La brecha del momento. No es el momento adecuado para comenzar. Cuando era niño, una de las adivinanzas favoritas de mi padre para nosotros era algo así: hay 5 ranas sentadas en un tronco. 4 deciden saltar. ¿Cuántas quedan? La primera vez que me lo preguntó, respondí: 1. No, respondió él, 5. ¿Por qué? Porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. La ley del intento disminuido dice: cuanto más espere hacer algo que debería hacer ahora, mayores probabilidades tiene de no hacerlo nunca. Eso era algo que papá a menudo nos remarcaba. El político estadounidense Frank Clark dijo: ¿qué grandes cosas habríamos hecho en el mundo si todos hubieran hecho lo que se propusieron a hacer? La mayoría de las personas no actúan tan rápido como deberían.
se ven sujetos a la ley del intento disminuido, que dice: cuanto más espere hacer algo que debería de hacer ahora, mayores probabilidades tiene de no hacerlo nunca. Cuando estaba decidiendo si intentar comprar ese primer plan de crecimiento personal, en cierta manera tuve suerte porque sabía que me dirigía hacia un trabajo que me superaría, sería retado mucho más de lo que había sido hasta entonces. Estaría bajo un microscopio, con grandes expectativas, algunas de éxito y algunas de fracasar, de todas las personas que me conocían, y sabía que si no mejoraba como líder, fracasaría. Eso me impulsó a actuar como antes. Quizá usted se encuentre bajo una presión personal o profesional parecida ahora mismo. Si es así, probablemente esté ansioso por comenzar a crecer y desarrollarse. Pero ¿qué ocurre si no lo está? Se sienta impulsado o no, ahora es el momento de comenzar a crecer. El escritor y profesor Leo Buscaglia dijo: la vida que se vive para el mañana siempre estará a un día de cumplirse. La realidad es que nunca conseguirá mucho a menos que decida actuar aún antes de estar listo. Si no está ya creciendo intencionalmente, tiene que comenzar hoy. Si no lo hace, quizá logre algunas de sus metas, cosa que podría celebrar, pero al final se estancará. Cuando comience a crecer intencionalmente, podrá seguir creciendo y seguir preguntándose: ¿y después qué? La brecha del error. Me da miedo cometer errores. La cuarta brecha. Crecer puede resultar una empresa complicada. Significa admitir que no tiene las respuestas. Requiere cometer errores. Puede hacerle parecer necio, y eso no es algo que la mayoría de las personas les guste. Pero ese es el precio de la admisión si quiere usted mejorar. Hace años leí una cita de Robert Schussel que decía: ¿qué intentaría hacer si supiera que no fracasaría? Esas palabras me animaron a intentar cosas que creía que superaban mis capacidades. También me inspiraron a escribir el libro Falling Forward, el lado positivo del fracaso. Cuando recibí el primer ejemplar de ese libro de la editorial, inmediatamente le escribí una nota de agradecimiento al Dr. Schuller en él y se lo dediqué. Luego hice un viaje a Graden Grove para poder regalárselo y darle las gracias por la influencia tan positiva que él tuvo en mi vida. Tengo una fotografía que nos tomamos ese día sobre mi escritorio como recordatorio de su inversión en mí. Un error es simplemente otra forma de hacer las cosas. Warren Bennis. Si usted quiere crecer, tiene que superar cualquier temor que pueda tener a cometer errores. Como dice el escritor y profesor Warren Bennis, un error es simplemente otra forma de hacer las cosas. Para ser intencional en su crecimiento, debe esperar a cometer errores cada día y darles la bienvenida como una señal de que está avanzando en la dirección correcta. Brecha número 5. La brecha de la perfección. Tengo que encontrar la mejor manera antes de comenzar. La brecha de la perfección es similar a la brecha del error. El deseo de encontrar la mejor forma de comenzar es un plan de crecimiento. Cuando Kurt me presentó la idea de un plan de crecimiento, comencé a buscar la mejor manera, pero descubrí que lo había hecho al revés. Tenía que comenzar si quería encontrar la mejor manera. Es parecido a conducir de noche por un camino que no conoce. Idealmente, le gustaría ver todo el recorrido antes de comenzar, pero lo ve de manera progresiva, según va avanzando. Va descubriendo otro trocito de la carretera. Si quiere ver más parte del camino, entonces siga avanzando. Brecha número 6. La brecha de la inspiración. No tengo ganas de hacerlo. Hace muchos años estuve esperando mucho tiempo en la sala de espera del doctor. De hecho, fue tanto tiempo que terminé todo el trabajo que me llevé para la espera y estaba buscando algo productivo que hacer. Me puse a hojear una revista médica y descubrí el siguiente artículo, que se ha convertido en uno de mis ejemplos favoritos de la inercia de la motivación. Y por cierto, esto sucedió antes de que Nike acuñara la frase. Simplemente hágalo. Lo oímos casi todos los días. Suspiro, suspiro, suspiro. No saco la motivación para perder peso, analizar mi azúcar en la sangre, etc.
Y oímos el mismo número de suspiros de educadores de diabetes que no consiguen que sus pacientes se motiven para hacer lo que deben por sus diabetes y su salud. Tenemos noticias para usted. La motivación no le va a caer del cielo como un rayo. Y la motivación no es algo que otra persona, enfermera, doctor, familiar, pueda otorgarle u obligarle a hacer. La idea de la motivación es una trampa. Olvídese de la motivación. Simplemente hágalo. Hacer ejercicio, perder peso, analizar el azúcar en sangre o cualquier otra cosa. Hágalo sin motivación y verá lo que ocurre. Cuando comience a hacerlo, será cuando consiga la motivación y le resulte más fácil seguir haciéndolo. La motivación es como el amor y la felicidad. Es un subproducto. Cuando usted se involucra de manera activa en la realización de algo, eso se acerca sigilosamente y le agarra cuando menos lo espere. Como dice el psicólogo de Harvard, Jerome Bruner, es más probable que actúe y tenga ganas de hacer algo que tener ganas de actuar. Así que actúe. Cualquier cosa que sepa que debería estar haciéndolo, hágalo. Cuando Kurt me sugirió que yo necesitaba ser intencional con el crecimiento, tenía miles de razones para no hacerlo. No tenía tiempo, ni dinero, ni experiencia, ni nada. Solo tenía una razón para hacerlo. Creía que debía hacerlo porque esperaba que eso marcase la diferencia. Esa certeza no parecía inspiradora, pero comencé. Para mi sorpresa, después de un año de crecimiento dedicado, comencé a sobrepasar a algunos de mis héroes. Mi razón para ponerme a trabajar pasó de comenzar a persistir en ello porque marcó la diferencia. Después de eso, no quería perderme un solo día. Quizá no se sienta inspirado a perseguir de manera agresiva un plan de crecimiento si no ha comenzado aún. Si este es su caso, por favor, créame cuando le digo que las razones para seguir creciendo son mucho más mayores que las razones para comenzar a crecer. Y descubrirá las razones para seguir creciendo solo si continúa haciéndolo el tiempo suficiente como para comenzar a cosechar los beneficios. Así que haga el compromiso con usted mismo de comenzar y seguir haciéndolo durante al menos 12 meses. Si lo hace, se enamorará del proceso y podrá mirar atrás al final de ese año y ver lo mucho que ha avanzado. Brecha número 7. La brecha de la comparación. Hay otros mejores que yo. Al principio de mi carrera asistí a un intercambio de ideas con otros líderes en Orlando, Florida. Fui porque en ese momento me di cuenta de que necesitaba estar con líderes mayores y mejorar fuera de mi pequeño círculo. Al principio, cuando llegué, me sentía intimidado. Mientras hablábamos y compartíamos ideas, quedó muy claro desde el principio que yo no estaba en su liga. Sus empresas eran 6 veces más grandes que la mía, y ellos tenían muchas más ideas y mejores que las mías. Sentía que estaba por debajo de la superficie e intentando nadar. A pesar de eso, me animé. ¿Por qué? Porque descubrí que había grandes hombres dispuestos a compartir sus ideas y yo estaba aprendiendo mucho. Solo podrá aprender cuando haya otros por delante de usted. Los primeros 10 años en los que estaba persiguiendo de manera intencionalmente el crecimiento personal, iba siempre rezagando e intentando alcanzarles. Tuve que ir más allá de la brecha de la comparación. Tuve que aprender a sentirme cómodo con el hecho de estar fuera de mi zona de comodidad. Fue una transición difícil, pero mereció la pena. 8. La brecha de la expectativa. Pensaba que sería más fácil. No conozco a ninguna persona de éxito que piense que el crecimiento se produce de manera rápida y que llegar a lo más alto sea fácil. No ocurre porque sí. La gente crea su propia suerte. ¿Cómo? Esta es la fórmula. Preparación, crecimiento personal, más actitud, más oportunidad, más acción, hacer algo al respecto, igual suerte. Todo comienza con la preparación. Desgraciadamente eso requiere tiempo. Pero esta es la buena noticia, como dijo Jim Rohn. No puede cambiar su destino de la noche a la mañana, pero puede cambiar su dirección de la noche a la mañana. Si quiere conseguir sus metas y cumplir su potencial, sea intencional acerca del crecimiento personal. Cambiará su vida.
No puede cambiar su destino de la noche a la mañana, pero puede cambiar su dirección de la noche a la mañana. Jim Rohn. Hacer la transición hacia el crecimiento personal. Cuanto antes haga la transición hacia ser intencional en su crecimiento personal, mejor será para usted, porque el crecimiento aumenta y acelera si permanece siendo intencional al respecto. Así es como puede hacer el cambio. 1. Haga la gran pregunta ahora. El primer año que comencé a ser intencional en mi crecimiento personal, descubrí que iba a ser un proceso para toda la vida. Durante ese año, la pregunta en mi mente cambió de ¿cuánto durará esto? A ¿hasta dónde podré llegar? Esa es la pregunta que debería estar haciéndose ahora mismo. No que sea capaz de responderla. Yo comencé este viaje de crecimiento hace 40 años y aún no le he dado respuesta. Pero le ayudará a fijar la dirección, si no la distancia. ¿Dónde quiere ir en la vida? ¿Qué dirección quiere tomar? ¿Dónde es lo más lejos que se imagina que puede llegar? Responder estas 3 preguntas le dará el comienzo en el viaje del crecimiento personal. Lo mejor que puede esperar hacer en la vida es sacar lo máximo de todo lo que ha recibido. Usted hace eso cuando invierte en sí mismo, mejorándose todo lo que pueda. Cuanto más trabaje en ello, mayor será su potencial, y más lejos debería intentar ir. Como solía repetirme mi papá repetidas veces cuando era un niño, a quien mucho se le da, mucho se le pedirá. Invierta lo máximo en su crecimiento para que pueda llegar a ser la mejor versión de usted mismo. 2. Hágalo ahora. En 1974, asistí a un seminario en la Universidad de Dayton, donde Clement Stone habló sobre el tema de tener un sentimiento de urgencia. Stone era un magnate de los negocios que había amasado su fortuna en los seguros. Su sesión se titulaba Hágalo ahora. Y una de las cosas que nos dijo fue: antes de levantarse de la cama cada día, diga, hazlo ahora, 50 veces. Al final del día, antes de acostarse, lo último que debería hacer es decir 50 veces, hazlo ahora. Calculo que habría unas 8,000 personas en ese auditorio ese día, pero sentí como si me estuviera hablando personalmente a mí. Fui a mi casa y durante los siguientes 6 meses seguí su consejo. Lo primero que hacía cada mañana antes de levantarme y lo último que hacía antes de dormir era repetirme las palabras hazlo ahora. Me dio un tremendo sentimiento de urgencia. El mayor peligro al que me enfrentaba en ese momento es pensar que hará que el crecimiento personal sea una prioridad en su vida. No caiga en la trampa. Recientemente leí un artículo de Jennifer Reed en Success, el éxito. Ella escribió: ¿puede existir una palabra más indiciosa? Después, como cuando decimos, después lo haré, o después tendré tiempo de escribir ese libro que ha estado en mi mente los últimos 5 años. O sé que tengo que organizar mi economía, pero lo haré después. Después. Es uno de esos matadores de sueños. Uno de los innumerables obstáculos que ponemos para desviar nuestras oportunidades de éxito. La dieta que comienza mañana, la búsqueda de trabajo que ocurre con el tiempo, la persecución del sueño de la vida que comienza algún día, se junta con otros obstáculos autoimpuestos y nos pone en modo piloto automático. ¿Por qué nos hacemos esto? ¿Por qué no pasamos a la acción ahora? Seamos sinceros, lo conocido es fácil. El camino desconocido está lleno de incertidumbres. Al comenzar a leer este libro, usted ya ha comenzado el proceso. No se detenga aquí. Siga dando más pasos. Consiga un recurso que le ayude a crecer y comience a aprender de él hoy mismo. 3. Afronte el factor del miedo. Recientemente leí un artículo sobre los temores que impiden que la gente tenga éxito. Estos son los 5 factores que intervienen: miedo al fracaso, miedo a cambiar la seguridad por lo desconocido, miedo a extralimitar la economía, miedo a lo que otros dirán o pensarán, miedo al que el éxito distancia a los compañeros.
¿Cuál de estos 5 miedos le impacta más? Para mí era el último, distanciamiento de mis compañeros. Por naturaleza, soy alguien que tiende a agradar a la gente, y quería caer bien a todos. Pero realmente no importa qué miedo sea el que más le afecte. Todos tenemos temores. Pero esta es la buena noticia. También todos tenemos fe. La pregunta que tiene que hacerse es: ¿qué emoción permitiré que sea más fuerte? Su respuesta es importante, porque la emoción más fuerte es la que gana. Quiero animarle a alimentar su fe y privar de comida su temor. 4. Cambie el crecimiento accidental al intencional. Las personas tienden a anquilosarse en la vida, entran en modo fácil y no intentan salir de él. Aunque les esté llevando una dirección equivocada, después de un tiempo, tan solo se dejan llevar. Si aprenden algo, es debido a un feliz accidente. No permita que eso le ocurra a usted. Si esa es la actitud que ha desarrollado, entonces haría bien en recordar que la única diferencia entre un surco y una tumba es la longitud. ¿Cómo sabe si usted ha entrado en un surco? Eche un vistazo a las diferencias entre el crecimiento accidental y el crecimiento intencional. Bien, ahora lo que voy a leer es primero el crecimiento accidental y luego el intencional, para no estar repitiendo crecimiento accidental, crecimiento intencional y no hacer un lío. Voy a leer eso, primero el accidental y seguido el intencional. Crecimiento accidental. Piensa en comenzar mañana. Crecimiento intencional. Insiste en comenzar hoy. Espera que llegue el crecimiento. Asume toda la responsabilidad del crecimiento. Aprende solo de los errores. A menudo aprende antes de equivocarse. Depende de la buena suerte. Confía en el trabajo duro. Abandona pronto y a menudo. Persevera mucho y duro. Desarrolla malos hábitos. Lucha por conseguir buenos hábitos. Habla mucho. Concluye. Juega a lo seguro. Toma riesgos. Piensa como una víctima. Piensa como un principiante. Confía en el talento. Confía en el carácter. Deja de aprender después de graduarse. Nunca deja de crecer. Eleanor Roosevelt dijo: con palabras no es como mejor se expresa la filosofía de una persona. Se expresa en las acciones que uno toma. A la larga, moldeamos nuestras vidas y nos moldeamos a nosotros mismos. El proceso nunca termina hasta que morimos, y las decisiones que tomamos a últimas son responsabilidad nuestra. Con palabras no es como mejor se expresa la filosofía de una persona. Se expresa en las decisiones que uno toma. A la larga, moldeamos nuestras vidas y nos moldeamos a nosotros mismos. Eleanor Roosevelt. Si quiere alcanzar su potencial y convertirse en la persona que Dios creó, debe hacer mucho más que solo experimentar la vida y esperar aprender lo que necesita por el camino. Debe tomarse la molestia de atrapar oportunidades de crecimiento como si su futuro dependiera de ello. ¿Por qué? Porque depende de ello. El crecimiento no ocurre por sí, ni para mí, ni para usted, ni para nadie. Tiene que buscarlo. Aplique la ley de la intencionalidad a su vida. 1. ¿Cuáles de las brechas que hemos visto en este capítulo le han hecho descubrir el crecimiento de la forma en que quizá podría haberlo hecho? La brecha de la suposición: supongo que creceré automáticamente. La brecha del conocimiento: no sé cómo crecer. La brecha del momento: no es el momento adecuado para comenzar. La brecha del error: me da miedo cometer errores. La brecha de la perfección: tengo que encontrar la mejor manera antes de comenzar. La brecha de la inspiración: no tengo ganas de hacerlo. La brecha de la comparación: hay otros mejores que yo. La brecha de la expectativa: pensaba que sería más fácil. Ahora que conoce las brechas, ¿qué estrategias puede crear e implementar para ayudarle a cruzar las brechas? Escriba un plan específico para cada brecha que le afecte y dé el primer paso a ese plan hoy mismo. La mayoría de las personas subestiman la importancia de casi todo en sus vidas. Se distraen y como resultado sitúan el crecimiento en un lugar secundario. Y si crecen es por accidente, en vez de que ser algo intencional.
Eche un vistazo a su calendario para los siguientes 12 meses. ¿Cuánto tiempo ha programado intencionalmente para su crecimiento personal? Si es como la mayoría de las personas, su respuesta será nada. O quizá haya planeado asistir a algún evento este año. Eso no será suficiente. Rehaga su calendario para que tenga una cita con usted mismo para el crecimiento personal cada día. 5 días a la semana, 50 semanas al año. Quizá esté pensando, ¿qué? No tengo tanto tiempo para eso. Probablemente sea cierto, pero hágalos igualmente. Si quiere tener éxito, tiene que hacer lo que sea necesario. Levántese 1 hora antes, quédese hasta 1 hora más tarde, arañe tiempo de la comida, asigne tiempo extra a los fines de semana. Si no lo hace, tendrá que prepararse para abandonar sus sueños y cualquier esperanza de alcanzar su potencial. Comience ahora. No importa a qué hora del día esté leyendo estas palabras, haga el compromiso de comenzar y crecer hoy. Dedique esa primera hora antes de irse a dormir esta noche. Asigne el tiempo hoy y durante los siguientes 5 días. Probablemente no tenga ganas de hacerlo, pero hágalo igualmente.